Hola, mi nombre es Alfonso Ávila, mi matrícula es A016-39326 y este es mi video de presentación oral argumentativa de la materia de análisis de circuitos eléctricos del grupo 102. Entonces, este es el circuito eléctrico que se pide resolver en esta evidencia. Lo primero que se solicita es encontrar el método más rápido, más eficiente para calcular la potencia de esta fuente de corriente que es de 0.25 amperios. Para eso es posible pensar en que si la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente y ya tenemos la intensidad de corriente, entonces lo único necesario es el voltaje entre estos dos puntos, que se puede conseguir fácilmente por medio del método de nodos, que sería utilizar este nodo de aquí y este nodo de acá y poner una tierra en esta parte de abajo. Ahora, este método sería bastante sencillo si lo fuéramos a realizar, porque este nodo y este nodo están conectados por esta fuente de 6 voltios, lo que quiere decir que aquí se crea un supernodo. Entonces nada más tendríamos dos ecuaciones. La ecuación que usa la ley de corrientes de Kirchhoff, de estas corrientes de aquí, y la ecuación que relaciona estos dos nodos con esta fuente de voltaje. Pero, como también se nos pide más adelante encontrar la potencia de 5 y 6 voltios, estas dos fuentes, y Bx, pues entonces el enfoque más sencillo sería utilizar el método de análisis de mallas, que utiliza la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque cada una de estas mallas nos arrojaría corrientes individuales que podemos utilizar para calcular la potencia en estas dos fuentes independientes de voltaje por medio de esta misma fórmula de potencia, que es voltaje por corriente. Entonces, para empezar, debemos plantear las direcciones de las corrientes de cada una de nuestras mallas, I1, I2, I3 e I4. Todas las voy a plantear en el sentido de las manecillas del reloj, para que sea más fácil comprenderlo y que todo tenga sentido. Entonces, anotamos malla 1. La malla 1 es menos 5 más 31 más 45 y 1 menos I2 es igual a 0. Se simplifica. 30 y 45 son 4, 5, 6, 75. Y 1 menos 45 y 2 es igual a 5. Ahora, para estas dos mallas es posible notar que hay una fuente de corriente de por medio, lo que significa que también en esto existe una supermalla, lo que lo que significa que podemos relacionar esas dos corrientes de malla con esta fuente y tener una sola ecuación para ambas mallas. Entonces ponemos supermalla es igual a 45 y 2 menos I1 más 54 y 2 menos I4. Tenemos que restar las corrientes que van en sentido contrario, más 32 y 3 es igual a 0. Se simplifica esto de modo que menos 45 y 1 más 54 menos 5, 99 y 2 más 32 y 3 menos 54 y 4 es igual a 0. Y nuestra otra ecuación de la supermalla sería I3 menos I2 es igual a 0.25, porque I3 va en el mismo sentido que la fuente de corriente. Entonces, para esto ya tendríamos una, dos, tres ecuaciones que se pueden relacionar para formar un sistema de ecuaciones que nos permite encontrar las corrientes de cada una de las mallas. La última malla es la de la corriente 4. Tenemos 54 y 4
menos I2 más 6 es igual a 0, que se vuelve menos 54, I2 más 54 y 4 es igual a menos 6. Esta sería la cuarta ecuación. Y todo esto lo ingresamos en una calculadora. Voy a usar la de mi celular. 75 menos 45, 0, 0, 5, menos 45, 99, 32, menos 54, 0, 0, menos 1, menos 1, positivo, 0, 0.25, 0, menos 54, 54 y menos 6. Y esto nos arroja que I1 vale menos 49, tiene un valor de menos 49 sobre 750 amperios. Voy a usar fracciones para ser lo más exacto posible. Menos 11 sobre 50 y 2 y 3, 3 sobre 100 y 4, menos 149 sobre 250. Y con esto ya tenemos las 4 corrientes necesarias para calcular pues cualquier potencia de las que necesitemos. Para esto, la potencia en la fuente de amperaje es igual a la corriente, P es igual a V por I, corriente 0.25, por el voltaje en ese lugar. ¿Cuál es el voltaje en ese lugar? Muy bien, el voltaje en ese lugar es el mismo voltaje aquí con este que aquí con este. Entonces podemos decir que el voltaje de la fuente de corriente es el mismo voltaje de la resistencia de 32 ohmios. Y por medio de la ley de Ohm, que es igual a voltaje es igual a corriente por resistencia, pues podemos poner 32 por la corriente, es I3, 3 sobre 100, y eso es igual a, lo pongo en la calculadora, 0.24 watts. Ahora, es importante notar aquí que como la corriente va en el sentido en el que va la fuente de amperaje, entonces tenemos que asignar un signo negativo porque la fuente está entregando potencia. Y la potencia de la fuente de 5 voltios, aquí ya podemos definir el signo, deberíamos definir el signo negativo porque vemos que I1 va en el sentido en el que la corriente sale de la fuente de voltaje, entonces menos 5 voltios, voltaje por intensidad de corriente, y 1 es menos 49 sobre 750, es igual a 0.3266 watts, que es aproximadamente igual a 326.67 miliwatts. Esto quiere decir que esa fuente en particular está absorbiendo energía, no está entregando. O sea, tiene sentido porque I1 va en el sentido contrario. Entonces, I1 está siendo más fuerte que ese voltaje. P de 6 es igual a, aquí pasa lo contrario, aquí I4 entra a la fuente. Entonces tenemos que 6 por I4 menos 149 sobre 450. Eso en la calculadora da menos 1.9867 watts. Esa fuente está entregando potencia. Y por último, Bx. Para Bx vamos a encontrar que 45 ohmios, esto es ley de Ohm, ya no es de potencias, 45 ohmios por la corriente en ese lugar. ¿Cuál es la corriente en ese lugar? Pues hay que encontrar la diferencia de corrientes entre I1 e I2, así que las restamos. I1 es menos 49 sobre
750 menos 11, que se vuelve más, ¿no? 11 sobre 50, que es I2. Y esto con la calculadora nos da 6.96 voltios. Con esto tenemos ya las respuestas a las 4 preguntas, que es la potencia de la fuente de independiente, la potencia de corriente, perdón, la potencia de la fuente de voltaje de 5 y la de 6 y Bx. Entonces, con esto tenemos el ejercicio resuelto y cumplimos con los puntos que se requieren. Muchas gracias.